Julián y Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching, 2x1 formato podcast, 20 minutos para compartir y pensar. Hola André, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juli, ¿cómo estás? Bien, la verdad que a medida que van pasando estos podcasts, van generándose estos contextos más que interesantes porque en la profundización de los temas, ya hablamos de emociones, pero nos empieza a tocar un granito más de profundidad esta vez, hablando de algo que tal vez es una palabra muy usada en la calle, pero la vamos ¿Estás hablando del ego? Estaba hablando de ese señor con prensa. ¿Pero quién va a hablar de eso? Y lo trajimos a alguien que realmente pueda como contarnos desde otro lugar. Así que invitamos al señor Fernando Longo, que va a estar con nosotros hablando justamente de este señor, de este sujeto del ego. Bueno, bienvenido Fernando. Bueno, finalmente aquí estamos nuevamente con el señor Fernando Longo. Bienvenido, Fer. Gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy la verdad que me convoca muchísimo el tema que vamos a tratar, porque vamos a estar trabajando con algo que tiene como prensa. No voy a ponerle como el adjetivo adelante, pero tiene mucha prensa. Vamos a estar hablando del ego, algo que se habla en general en los pasillos, se trabaja mucho también en espacios laborales. Digo, tiene buena y mala prensa el ego, pero ¿de qué estamos? ¿De qué nos referimos cuando hablamos del ego? ¿A quién estamos convocando en este? ¿Qué pregunta, ¿no? Porque, o qué introducción, porque muchas veces tiene que ver con que cada vez que hablamos de ego pareciera que estamos hablando siempre de algún aspecto negativo, o no sé, o que estamos hablando de arrogancia, o que estamos hablando de soberbia, o que estamos hablando de, no sé, inflexibilidad en el mejor de los casos. Y el ego es bastante más que eso. De hecho, creo que el primer paso es reconocer que mi ego es parte de mí, y que es parte necesaria de mí. Y que más que plantearme si mi ego es bueno o es malo, plantearme si mi relación con mi ego está siendo productiva o no. El ego te diría que es necesario. Es como, por decirte algo, es como la comida. Nadie puede decir que la comida es mala, ¿sí? Ahora, que hay personas que nos alimentamos mal, y bueno, sí, probablemente seamos muchos los que tengamos mala relación con la comida, pero eso no significa que la comida sea mala. Claro, tal cual. ¿Y qué es el ego, Fernando? Si tuviéramos que definirlo. Mira, son 3 letras nada más. Son 3 letras, pero dicen mucho. Tal vez hay varias maneras de definir el ego, porque hay como, podría decirte que hay diferentes disciplinas o profesiones que toman el ego como materia, como tema, o que abordan este tema. A mí me gusta como definir el ego como una parte del ser que es como la parte que se ocupa de defender el ser, ¿sí? De protegerme, ¿sí? La función principal del ego tiene que ver con la protección, con proteger a mi ser. Pero, y acá es donde viene por ahí lo más complicado, lo que habitualmente se habla del ego. La mala fama del ego. La mala fama del ego. Es que bien ganada la tiene muchas veces, claro. pero tiene que ver con la mala relación que tenemos con el ego. Es como plantearte, si mi trabajo fuese... Vamos a sacar el ego de la persona como para poder observarlo y mirarlo. Es como si yo fuese tu ego y mi trabajo fuese defenderte, y por hacer bien mi trabajo no te dejo vivir. ¿Sí? Si yo te quiero mantener a vos a salvo, probablemente no te dejo salir de esta habitación, y mi trabajo está cumplido. ¿Sí? Entonces, está bueno que el ego nos defienda, pero está bueno que nosotros podamos entender cuando el ego no me está dejando salir de la habitación, cuando el ego no me está dejando vivir. Entonces, el ego se ocupa, por llamarlo de alguna manera, de la supervivencia, ¿sí? Que nosotros podamos permanecer. El tema es que a veces la manera de mantenernos vivos no es la que nosotros elegimos, o no es la que nosotros queremos, o no es la que a nosotros nos hace felices. Esa es una mirada, esa es una parte del ego. Hay otro ego que es también aquel que
te dice todo el tiempo que vos podés y que vos sos el mejor y que vos que por ahí es el que muchas veces se traduce en esto que decíamos al principio como la arrogancia, la pedantería, todo lo demás, que tiene que ver con, a mi manera de ver, tiene que ver muchas veces con un ser poco trabajado, con un ser poco observado, que requiere ser inflado, ¿sí? Y entonces está ahí el ego donde hace el laburo de inflar para que el ser se vea a la altura, ¿sí? Y se anime a hacer cosas. Eh, pero el ego tiene que ver con esa parte del ser que cumple una función, que hay un ego pertinente. Y esto es recontra importante porque a veces, por ejemplo, para decir basta, necesito la asistencia del ego. Para defenderme de alguien que me está haciendo mal, necesito la asistencia de mi ego, ¿sí? Que salga también en defensa mía, ¿sí? O sea, soy yo saliendo en defensa mía, ¿no? Pero como esa parte de mí que se activa y que dice hasta acá. Esa parte de mí que se activa y dice, esto yo ya no quiero más en mi vida. Y esta parte de mí que se activa cuando dice, pará, yo quiero otra vida. Yo quiero algo mejor, ¿sí? Y puedo hacerlo y merezco hacerlo. Entonces, el ego es como esa parte de mí que se ocupa de cuidarme, ¿sí? A veces también de alentarme, de acompañarme. Con una mala relación del ego, a veces salgo a la calle inflado y me la pongo en la frente porque salí no preparado, ¿sí? Y a veces es el que me dice no salgas, en esto no te metas. Y no está mal que eso suceda, el tema es que si cada cosa que vos querés, tu ego te dice no lo hagas, digo, es ahí donde la relación no está buena. Digo, más o menos digo, esa es la manera en la que yo habitualmente abordo el tema. No sé si es una definición de ego, pero me parece que nos acerca un poco para comprenderlo y para no odiarlo, ¿sí? Para amigarnos un poquito. Qué manera de amigarse con alguien que tiene esa prensa. Claro. A mí me parece escuchar como que es como complejo, por eso es una palabra que me parece que es la que va a definir lo que es el ego. A lo mejor una manera de poder diferenciar qué es el ego, podemos relacionarlo, cuál es su vínculo con nuestro ser, porque vos hablaste de que el ego protege nuestro ser, o a veces está inflado el ego para proteger el ser. A ver si comparando un poco o trayendo ambas partes, quien no entiende qué es el ego, porque no hay una definición clara, es complejo definirlo, podemos verlo desde ahí. El ser me parece que, bueno, que es algo que a lo mejor se entiende, es quien estoy siendo, ¿no? Digo, yo no hablo de esencia ni esas cosas, pero sí es quien estoy siendo en este momento, ¿sí? Que yo estoy siendo en este momento, estoy siéndolo también con un ego que me asiste, estoy siéndolo también con un ego que me frena, estoy siéndolo también con un ego que me alienta, ¿sí? Estoy siendo quien soy con una conversación interna, tal vez podría decirte que el ego es eso, ¿no? Como una conversación interna, por eso te decía que el tema no es el ego, sino mi relación, qué conversación tengo con el ego. Entonces es un poco revisar, bueno, ¿de qué va mi conversación interna? ¿Sí? ¿Qué es lo que habitualmente mi ego me dice? Me dice que puedo todo, me dice que nunca puedo, y lo que quiero es que podamos reconocer que es el mismo ego, ¿no? El que a veces te dice, el mismo que te tira para adelante o el que te tira para abajo, es tu conversación con el ego. El merecimiento es una conversación con el ego, ¿no? Cuando yo me creo que me merezco mucho más de lo que me dan, y siempre me pasa recurrentemente que me parece que todo lo que me dan es poco, tiene que ver con mi relación con el ego. De la misma manera, ¿no? Que si una persona cree que no se merece nada de lo que espera, también es una conversación con el ego que le dice no vales lo suficiente para pretender lo que buscas. Entonces, te diría, capaz que nos acercamos un poquito más, Andrea, a una definición, digo, tiene que ver con una conversación interna y tiene que ver también con una mirada de mí mismo. Para mí lo más peligroso de esto, ¿sabes qué es? Que, como les decía antes, el ego es parte de mi ser. Y lo peligroso de esto es cuando el ego ocupa el lugar del ser, ¿sí? Cuando me hace creer que yo soy ese que él dice que soy. A ver. Entonces digo, me parece que ahí está la cosa. Es como que digo, el ego, el ser tiene que ver con la parte de elección, con nuestra capacidad de comprometernos, con nuestra capacidad de transformarnos, con nuestra capacidad de elegir quiénes queremos ser, con nuestro derecho a ser quien somos y a elegir quiénes queremos ser, a cambiar de vida.
a decir que sí a las cosas que siempre dije que no, a decir que no a las cosas que siempre acepté, ¿sí? Entonces digo, eso tiene que ver con el ser, con ese espacio de libertad, con ese espacio de autenticidad. Este ser conversa permanentemente con el ego, ¿sí? Y hay un momento donde el ego te dice, si vos no sos así, si vos sos bueno, si vos siempre decís que sí, ¿por qué vas a decir que no? Entonces, ¿qué hace tu ser? Sale corriendo a decir que sí, porque su ego le dijo, vos siempre dijiste que sí. Pará. Si vos nunca tuviste tal cosa, ¿por qué se te ocurre ahora pretenderlo? Entonces, sí, no, la verdad que yo no nací para eso, esto no es para mí, o yo no soy así. O, todo lo contrario, yo soy así, como si no tuviese derecho o permiso a ser diferente. Entonces esos son los casos donde yo digo que el ego me hace creer que ese soy yo. Me quedaba con esto de qué es lo que nos va haciendo creer y esta relación que tenemos nosotros con el ego. Y también hay algo que siempre me pregunto en esto de lo que son las relaciones. Digo, ¿dónde empieza a poner una barrera en lo que es lo relacional? ¿Dónde me empieza a jugar una mala pasada el ego en lo que tiene que ver con el otro? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? Nos está hablando desde el ego y ahí es como que se empieza a cerrar la conversación. Pero ¿qué parte de lo que yo puedo entender de mi ego me puede abrir la puerta a poder relacionarme de una manera al menos diferente con el otro? Mira, lo más probable, te diría que si tenés la sensación que cuando vas por la vida, lo más común es encontrarte con el ego de los demás, lo más probable que suceda es que vos salgas a la vida con tu ego adelante. Porque el ego convoca al ego, ¿sí? Es como si cada uno sacara a sus guerreros, ¿sí? Entonces, digo, a veces el trabajo tiene que ver con, no digo desoír al ego, eh, pero sí entender que yo no tengo por qué ser ese, ¿sí? Y a veces es aprender, ¿no? A relacionarnos con eso. Digo, hay personas que creen que decir todo lo que piensan a cualquier costo es un mérito y es algo valioso, ¿no? Y a veces aprender a callarse la boca también es un buen momento. ¿Sí? Es una oportunidad de relacionarnos diferente. O al revés. ¿Sí? Hay personas que creen que nada de lo que tienen para decir es importante. Entonces siempre prefieren mantenerse al bajo, mantenerse aparte. Es el famoso los autoexcluidos, ¿no? Que están como todo el tiempo buscando, no sé, ser el último de la fila. Digo, pará, ¿por qué tenés que estar siempre atrás? Entonces, y ojo, porque en esta manera también de relacionarnos con los demás, es importante poder tener en cuenta esto, no dejar de lado nuestro ego o no pretender, como algunos dicen, matar nuestro ego porque es un engaño, pero sí poder distinguirlo de lo que realmente elijo. Te diría que lo más fácil, por sumarlo de alguna manera, para detectar si tiene que ver con el ego, tiene que ver con el ser, tiene que ver con que si realmente hay un espacio de elección, ¿sí? Si estoy haciendo esto porque estoy enojado, porque elijo, ¿sí? Si es porque lo elijo, yo probablemente tenga que ver tiene que ver con mi ser que está buscando su lugar, ¿sí? Puede ser que para eso necesito un toque de la asistencia del enojo, ¿sí? Un toque de la asistencia del ego, para poder poner ciertos límites, ¿sí? Ahora, si la sensación tiene que ver con defender mi razón sin importarme si estoy lastimando o no estoy lastimando la relación, pero realmente si yo pudiera elegir me entendería con vos, no me pelearía. Y si toda mi conversación lleva a una pelea, probablemente no esté eligiendo. Porque si pudiera elegir, nosotros dos nos entenderíamos. Si pudiera elegir, nosotros dos nos respetaríamos, ¿sí? Si estoy permitiendo que me faltes el respeto o te estoy faltando el respeto, entonces no es lo que yo elegiría de poder hacerlo. Entonces alguien está eligiendo por mí. Alguien está ordenando mis acciones. Y en muchos casos esas acciones las ordena el ego. ¿Sí? Si pudiera elegir, haría otra cosa. Es re interesante porque en general lo que se cree popularmente es que el ego es lo que nos hace grande y que nos llevamos al mundo por delante, pero también el ego a veces nos hace chiquitos. Tal cual. No es solo, porque es como popularmente pensamos que la persona
que es egoísta o que tiene un ego grande es la que se lleva el mundo por delante, el egoísta es porque quiere todo para sí. Las personas que no dan un paso por miedo a equivocarse, ¿sí? Tienen un ego mucho más grande o un ego que los convenció que son eso. ¿Sí? Por eso te decía, las personas que salen a la calle porque el Diego le dijo, salí de estas 4 paredes porque afuera no hay nadie mejor que vos, van a salir con eso que habitualmente nosotros conocemos. Pero el que no se atreva a salir de estas 4 paredes también es una conversación con él. O sea que tenemos un ego grande para un lado o para el otro. Claro. O sea, no es que porque, viste que generalmente tenemos otra conversación del ego, pues sabemos que es una conversación, pero a veces lo vinculamos a otro tipo de conversaciones, al que se lleva el mundo por delante, que no le importa nada del otro, pero no, también hay que buscar el equilibrio, porque el ego también nos cuida, o también nos puede tirar abajo. Tal cual. Por eso comenzamos esta conversación con esta idea, ¿no? Que lo importante es revisar qué relación tengo con mi ego, porque ego tengo, ¿sí? Ya sea para que me infle y me crea que nadie es como yo, para que me tire abajo pensando que cualquiera es mejor que yo. De todas maneras es una conversación con el ego. ¿Sí? Podrá haber otras disciplinas que a lo mejor lo abordan desde otro lugar. Quiero ser responsable con esto porque a lo mejor, no sé, hay otras profesiones que hablan del ego desde otro lugar. Pero me parece que este es un abordaje que nos permite poder observarnos, ¿no? Pues la culpa es una conversación del ego. ¿Sí? Porque el ego también tiene mucho que ver con el deber ser. ¿Sí? El ego es como el guardián, es como, no sé, como si fuese un perro guardián al que vos le decís, cuida de esto, ¿sí? Y no se pone a pensar si esto que está cuidando está eligiendo ser otra cosa. Está cuidando esto. ¿Sí? Está cuidando esto. Y viste que a veces en los adolescentes es como bastante común escuchar la conversación, no me dejan ser. ¿Sí? No me dejan ser. Bueno, a veces es nuestro ego quien no nos deja ser, ¿sí? Quien no deja manifestarnos en nuestra más pura expresión, quien no nos permite elegir algo diferente para nuestra vida, quien no nos permite relacionarnos de igual a igual con los demás, que está siempre en la comparación, si vos o yo soy mejor, no importa si yo pienso que yo soy mejor que vos o si yo pienso que soy peor que vos. El tema es, si yo estoy pensando quién de los dos es mejor, es una conversación del ego. ¿Sí? Que me tira para arriba o para abajo, pero es el ego que está metiendo la cola. Entonces tampoco existe eso que también se dice, esta persona no tiene nada de ego. Siempre tenemos ego. Tenemos ego. Sí. Pero bueno, aprovechándonos con esta palabra final, a relacionarnos diferentes con el ego que todos tenemos. Eso creo que me llevo de esta conversación con este tenemos. Creo que lo fundamental es entender que si hay algo que todos los seres humanos tenemos es el derecho a ser quienes somos. Y a ser diferentes a quienes venimos siendo si eso es lo que elegimos. A veces necesitamos reconciliarnos con nuestro ego para ganar el permiso a elegir ser alguien diferente. Pero vale, y acá hay un truquito que me parece que está bueno dejar a la gente. El trabajo del ego es defenderte, por lo tanto, si vos vas, el ego no te va a abandonar. El ego te va a decir, no salgas de acá, pero si vos salís, va a salir al lado tuyo. Es un aliado. Es un aliado. Al final tiene que ser nuestro aliado. Así que bueno, muchísimas gracias, Fer Longo, por estar acompañándonos en este 2x1, una conversación realmente que apasionante, le podría poner como adjetivo, porque creo que no nos dejó ni un segundo dejar de estar acá prestando atención. Gracias, Andre, por acompañarnos en este 2x1. Y como siempre, vamos a seguir conversando de todas estas cuestiones que por ahí son distintos abordajes que el coaching tiene para nosotros, así que los esperamos, como siempre, la próxima semana en otra de estas ediciones de 2x1 formato podcast. Muchas gracias. Gracias.